Padre querido, muchas gracias, Señor. Gracias por poder abrir tu palabra, por poder venir juntos como cuerpo. Somos pueblo tuyo, Señor, y te damos las gracias. Pedimos en tu gracia y delante de ese trono de gracia que nos ayudes y podamos entender tu palabra y tu palabra pueda hacer esa obra preciosa en nuestros corazones, de transformarnos a tu imagen, de menguar nuestra vieja naturaleza y poder crecer más en ese hombre y mujer nuevos a la imagen de Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera introducir el mensaje en esta mañana de esta manera. Hay dos filosofías que inconscientemente a veces alternamos o buscamos un equilibrio, y es el colectivismo y el individualismo. En la política o en la sociedad, el colectivismo defiende que los derechos, las opiniones, los objetivos o las necesidades del grupo prevalecen sobre las del individuo. Entonces el socialismo, incluso el nazismo con Hitler, lo que abogaban es que los derechos o los beneficios del grupo debían prevalecer y ser impuestos sobre el individuo. Por otra parte, el individualismo entiende que los derechos, opiniones, objetivos o necesidades del individuo prevalecen sobre los derechos del grupo. Y así tenemos, por ejemplo, derechos personales inalienables, eso quiere decir esa palabra de 50 euros, quiere decir que son derechos que ni siquiera nosotros podemos renunciar, como el derecho a la vida. Derechos inalienables que nos pertenecen y, por supuesto, prevalecen al grupo. De ahí emergen los derechos humanos y defiende que estos derechos individuales van antes que el grupo. Hay una mujer judía que ha escrito un artículo en una página web que me gustaría referir a ella hablando de este colectivismo o individualismo. Culturalmente, ya no hablando de política, hay países más individualistas y otros países más colectivistas. Una cultura individualista es aquella que sus miembros se preocupan de sí mismos y sus familiares más directos. Sin embargo, una cultura colectivista es donde las personas se integran en grupos fuertes y cohesionados. Por ejemplo, países de Europa Occidental o Estados Unidos suelen ser individualistas. ¿Qué quiere decir? Los logros personales, los derechos individuales son fundamentales. Sin embargo, curiosamente, por ejemplo, países como Guatemala, o podríamos hablar de China, Japón y Corea, esto solo es lo que dice Steve Pellet, pero creo que tiene bastante razón, se encuentran en el otro extremo. Quiere decir que tienen un comportamiento desinteresado, la familia es una familia extensa y la cooperación es algo altamente valorado. Creo que para nosotros españoles, si me permito decir esto, al menos a mí, voy a hablar de mí, me choca mucho cuando veo una persona de Sudamérica o de Colombia que se esfuerza por prestar dinero a una persona que no conoce, pero es que es colombiano también. Y dices, ¿perdona? Pero es que es así, es parte de la cultura individualista en el caso de Europa Occidental o sobre todo Estados Unidos, pero parte de la cultura colectiva por otros países. Sin embargo, una cultura es individualista o colectivista y no puede eliminar la tensión que hay entre ambos valores, porque tanto el individuo como el grupo son necesarios para nuestra identidad. Nuestra autodefinición, y estas son palabras de no creyentes, luego veréis por qué digo esto. Nuestra autodefinición no se compone únicamente de actitudes, recuerdos y comportamientos personales, sino que también hay actitudes, recuerdos y comportamientos colectivos
que marcan nuestra identidad. Hay personas que vienen aquí a Cataluña y aunque pueden estar 50 años aquí, todavía tienen su acento de su tierra. ¿Por qué? Porque para ellos es importante, de alguna manera, mantener ese vínculo con su colectivo. Sin embargo, hay otras personas, pues, que son más individualistas. Si vamos al terreno de la fe, hay una filosofía que emerge en el siglo XX por Søren Kierkegaard y por Jean-Paul Sartre, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Una filosofía que lo que defiende es que el individuo es el único responsable de dar significado a su vida y vivir apasionadamente, sinceramente, auténticamente. Lo importante no es el dogma colectivo, no es la Iglesia, sino yo como individuo. Es esa frase, estamos hablando del mundo, es esa frase que dice, bueno, si tú lo crees, está bien. Si tú eres auténtico, eso es lo que merece la pena. Como creyentes diremos eso. Por otra parte, me llama la atención que últimamente nuestra adoración, nuestra alabanza, es tanto en primera persona. Aquellos que sois más antiguos, que ya hemos pasado de los 50 y habéis vivido aquellos himnos que se cantaban en el pasado, ¿no es verdad que antes se cantaba más de la iglesia militante? Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, cuando allá se pase lista yo estaré, pero la mayoría había yo creo había más equilibrio. Hoy en día, Señor, yo siento, yo te adoro, yo te doy, yo te amo, yo. Y estamos en esa tensión de ambos elementos absolutamente necesarios los dos. Desde luego nosotros como creyentes entendemos que tenemos una guía. ¿Qué somos, colectivistas o individualistas? Ni uno ni otro. Nos guiamos por la palabra, a la ley y al testimonio, y si no decimos conforme a eso es que no hemos amanecido. Debemos de buscar esa regla de fe del apóstol Pablo que es la Escritura. Para el creyente su meta no es vivir apasionadamente, sinceramente, auténticamente, y con eso nos vale. Nuestra realidad está en la Escritura y en el Dios revelado en la Escritura. Para el creyente Dios es verdad. La verdad es objetiva, existe. Y el problema es nuestro, porque somos seres caídos, que necesitamos no solamente en nuestra vida, sino en nuestro entendimiento. Como dice Romanos 12:2, renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No buscamos nuestra verdad, sino buscamos la verdad de Dios. Vamos a leer unos versículos donde Pedro está hablando, como decía Marcelo, a esas primeras generaciones de creyentes que quizás después de estar por un breve de tiempo en Jerusalén, quizás en Judea, fueron dispersos por la persecución que vino a la Iglesia y ahora, como Pedro bien dice, están en Galacia, al norte, Capadocia, Asia, noreste, Bitinia. Son creyentes dispersos, con poco crecimiento espiritual. La mayoría de ellos de un trasfondo hebreo, que entendían que la bendición de Dios era la benevolencia de Dios, un bienestar, y que ahora son sacudidos en su fe porque encuentran que en vez de bienestar, la sociedad los rechaza y aún les quita sus pertenencias injustamente. Frente a eso, ¿cómo podemos entender la fe? Esa era la cuestión que Pedro estaba escribiendo. Y ahora en los versículos que vamos a leer, es el primer gran párrafo de Pedro, donde lo que hace básicamente son tres cosas. En primer lugar, definir
¿Qué es un creyente? Versículos del 1 al 3. Después de definir qué es un creyente, describe la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de ese creyente. En tercer lugar, Pedro tiene esos versículos preciosos que nos enseñan que la prueba tiene un propósito. La prueba es enviada de Dios, es permitida por el Señor para purificar nuestra fe y ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. A esto Pedro continúa con una serie de exhortaciones interesantes, porque dices, personas que han perdido todo injustamente, solamente por su fe en Cristo, ¿no necesitan ellos apoyo, consuelo? Claro que sí, y Pedro se lo da. Pero juntamente con eso, Pedro añade una serie de exhortaciones, porque la tentación, cuando estamos frustrados, cuando no entendemos nuestras circunstancias, es igualmente bajar la guardia en nuestra calidad de vida. Y entonces el apóstol Pedro ruega para la santidad de los creyentes. En el capítulo 2 comenzamos con una porción preciosa, versículos del 1 al 3. El apóstol Pedro trata la individualidad del creyente. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño e hipocresías. Versículo 2, desead cada uno de vosotros individualmente, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y aquí no quiere decir leche pecaminosa, pero quiere decir que queremos aquello que realmente es la palabra de Dios. Nada más. No queremos satisfacer nuestros sentimientos, no queremos vindicar nuestras opiniones, queremos la palabra de Dios, individualmente. Pero conjuntamente con esta exhortación individual de Pedro a esos creyentes que estaban sufriendo, el apóstol Pedro, con la misma forma de hablar, presenta el final de esa sección con una alabanza al Señor Jesucristo y con un último imperativo, pero esta vez no a lo que debemos hacer individualmente, sino lo que debemos hacer colectivamente. Tenemos una misión, hemos nacido a una familia, hemos sido regenerados a una identidad común. Y eso es algo que estos creyentes necesitaban volver a entender y afirmar. Vamos a leer este pasaje, Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Me gustaría que viéramos en estos versículos cómo el apóstol Pedro pone al Señor Jesucristo como el centro de nuestra identidad. Pero derivada de esa identidad, Pedro añade un imperativo y luego añade cuál es la identidad que tenemos como pueblo, ya no individualmente, sino somos un pueblo. Dice, versículos 4 al 10, acercándoos a Él, el Señor Jesús, por supuesto, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí Pedro expande sobre 6 pasajes del Antiguo Testamento para confirmar, ratificar de que Cristo es el centro y es la referencia de nuestra identidad. Por lo cual también contiene la Escritura, dice Pedro, versículo 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen,
la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también, y permitidme aquí que ponga la palabra de 1909, ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 3 cosas me gustaría reflexionar brevemente de este pasaje. En primer lugar, la referencia de nuestra identidad. Cristo, Jesucristo, Jesús de Nazaret, comprobado, probado y manifestado como Hijo de Dios. Nuestra identidad colectiva, en segundo lugar. Somos un pueblo, somos un pueblo. En tercer lugar, nuestra actividad colectiva. Y aquí veremos que yo propongo 2 palabras: adoración y evangelismo. Adoración y evangelismo. Y creo que es importante. En primer lugar, la referencia de nuestra identidad. 6 pasajes que utiliza el apóstol Pedro, no como meros adornos. Es curioso que en estos pocos versículos aparece más piedra y roca que en todo el Nuevo Testamento. ¡Tremendo! En el Antiguo Testamento, libro de Éxodo y luego Deuteronomio, ¿quién es la roca? La roca era Cristo, la roca es Dios, emblema de firmeza, emblema de fortaleza, de estabilidad. Ese es nuestro Señor, y Cristo es piedra viva. Lo dice la Escritura. He aquí el centro de este pasaje, me parece a mí, que es: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Fijaos que Cristo es la piedra viva y nosotros a su semejanza debemos ser piedras vivas. Cristo es la cabeza del ángulo, una piedra que podríamos asemejar, a veces se ha hablado, o bien la piedra que cierra un arco y es la que sostiene el arco, o una piedra de fundamento que sostiene el edificio. De cualquier manera, esta cabeza del ángulo es el centro, nuestra referencia. Acercándonos a Él, creyendo en el Señor Jesucristo, identificados con Él, así como Él es precioso o es digno de honra, nosotros, dice la Escritura, que no seremos avergonzados. De alguna manera participamos de esa gloria o de esa honra. La piedra, cabeza del ángulo, es honor a los creyentes, pero aquellos que la rechazan es su ocasión de caída, de calamidad y de destrucción. Es piedra de tropiezo, como os digo muchas veces, sabéis más griego del que pensáis. Piedra de tropiezo, escándalon. Es un escándalo, algo que no pueden tragar. Es una rueda de camello. Una rueda de carro, perdón. Eso de que Jesús, Hijo de Dios, vino, murió por mis pecados, no puedo con ello, que resucitó corporalmente, va más allá de mis posibilidades. ¿Ah, sí? ¿No quieres aceptarlo? Pues es piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Esa profecía de Isaías es una referencia al conocimiento previo del Señor. Cuando dice para esto también fueron destinados, he dicho ordenados, porque la idea que entiendo es de la palabra en griego, es como que
en el carrusel de la historia de la humanidad. Dios ha dado libertad a todos los hombres. Pero cuando las personas, Dios, desde su conocimiento anticipado, sabe que le van a rechazar, que van a resistir su palabra, la guía, el llamado del Espíritu, pues igual que a Faraón, Dios permite que ocupen su lugar en la historia y están dispuestos para un día recibir el castigo de su maldad. Este versículo no habla de una doble predestinación por parte de Dios. No aprueba un doble determinismo en absoluto, simplemente dice que Dios es soberano, que ha dado libertad a todos los hombres, que sabe lo que va a suceder en la historia y simplemente permite que suceda como muestras de su justicia. En la aplicación inmediata de este pasaje lo que vemos es que estos creyentes que estaban siendo rechazados, denostados por parte de la sociedad, y es cierto, no solamente aquí que probablemente estamos hablando del 62 después de Cristo, pero aún después de que Pedro fue ejecutado probablemente en manos de Nerón, como es aceptado generalmente, los creyentes, ¿por qué fueron perseguidos? Porque se les tomaba como gente rara, que no participaba en los juegos, en los circos, gente rara que se reunían ellos solos, que se amaban unos a otros, gente que decía que comían sangre o comían carne de otro, personas raras, extrañas para el mundo, porque no querían recibir el mensaje del Señor. Los creyentes eran denostados, pero Pedro les dice: estás identificado con Cristo. Cuando te injurian a ti, están realmente injuriando al Señor. Acordaros esas palabras preciosas del Señor Jesús a Pablo, cuando Pablo no era creyente. ¿Qué le dijo el Señor? Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por cuanto lo estaba haciendo a uno de sus pequeñitos, como Esteban lo estaba haciendo a él. Qué precioso, cómo se identifica el Señor con nosotros. Y aquí Pedro lo que está diciendo es: hermanos, no os dejéis llevar por el desprecio del mundo, porque Dios ha establecido en la historia de la humanidad, en la creación del universo, ha establecido una principal piedra del ángulo, que es escogida y preciosa, es el Señor Jesucristo. Y si vosotros os habéis acercado a Él, aunque ahora el mundo os desprecie, estáis esperando las promesas de su gloria, la honra que Él os ha prometido. Para vosotros que creéis, Él es precioso, Él es honrado. Algunos pasajes establecen esa centralidad del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús dijo que la vida eterna, la comida que a vida eterna permanece, dice: el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Jesucristo de Nazaret, su enseñanza, su persona son imprescindibles para la salvación de cualquier alma. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿y qué más? Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que si alguien tiene problemas con Jesús como el Hijo de Dios, tiene un problema. Aún el apóstol Pablo, hay un pasaje extenso que no voy a leer, hablando de que Jesús es cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el primogénito entre los muertos, dice que en todo tenga la preeminencia. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nuestro respirar tiene que ser para el Señor. Debemos olvidarnos de nosotros mismos en la Iglesia. Debemos
dejar a un lado nuestras propias opiniones, nuestras propias vindicaciones y buscar al Señor Jesús, porque Él es la principal piedra del ángulo. Cualquiera de nosotros somos prescindibles, pero el Señor no. Jesús es la piedra inevitable para todo ser humano. ¿Por qué defendemos como creyentes que humanamente nos tenemos que describir de alguna manera y decimos somos en alguna manera herederos de la Reforma Protestante, de Solus Christus? Porque creemos que Jesús es el único e imprescindible mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué oramos en nombre del Hijo? ¿Por qué oramos en nombre de Jesucristo? Porque nuestra sinceridad no es suficiente para acercarse a Dios. Nuestros corazones supuran imperfección y carencia. Y si Dios escucha nuestra oración es porque oramos a través de Jesucristo. ¿Puedo decir una pequeña cosa, por favor, y no os enfadéis conmigo? Pero últimamente en varios contextos he oído, Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Perdón, eso es para el bautismo, según la Escritura. El Señor Jesucristo dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero dice, ahora pedid en mi nombre y yo lo haré, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, cuando hablamos de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, es porque estamos haciendo algo que Dios está de acuerdo y queremos manifestarlo de una forma pública. Pero cuando estamos orando, estamos rogando a Dios, por favor, a través de la mediación de Jesucristo, que nos oiga. Entonces, creo que el Señor oirá las oraciones, no creo que el Señor... pero quizás no es lo más exacto. Y a veces nos dejamos llevar por modas que no siempre se ajustan a la Escritura. Bueno, sigo adelante, paso para adelante. Entonces, en un mundo que el creyente es menospreciado, déjame recordarte, si tú has hablado de Cristo a alguien, seguro que has experimentado esa sensación de que estás tomando un café o estás tomando una tapita en un bar. Y entonces de repente le dices a una persona, un compañero de trabajo, le dices, no, sí, el domingo disfruté mucho en la iglesia, espero que tengas esa libertad. Y de repente ves que la cara se le cae. Como ese tema no quiero hablar de ello. Hermano, recuerda que delante de Dios Jesús es precioso. Jesús es la piedra escogida, preciosa, no hay nada comparable a Él. Así que, por muchas caras largas que te pongan, habla del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. No hay problema. Jesús es honrado y el Padre es honrado. En segundo lugar, nuestra identidad colectiva, y debo correr. Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está enseñando a un grupo de creyentes que algunos de ellos vienen de trasfondo hebreo, pero hay otros que vienen del paganismo. Y de verdad, como veremos a través de estos versículos, el esfuerzo que hace Pedro como judío es increíble, pero nos está enseñando tanto a judíos como a griegos, no importa. Cuando hemos creído en el Señor, hemos nacido a una nueva vida y nuestra identificación es nueva. Ya no somos españoles, esquimales, africanos, australianos. Somos uno en Cristo. Tenemos una nueva identidad colectiva. Como dice en Apocalipsis,
Puede que, dice Dios, al que venciere le daré una piedrecita con su nombre escrito en ella y solo él verá ese nombre. Hay una relación individual, intransferible de tu Señor contigo. ¿No lloramos a veces cuando oímos la canción preciosa de Marcos Vidal, Cara a Cara? Deseo estar con el Señor, yo y Él, cara a cara, y que nadie me moleste, que nadie diga nada. Simplemente quiero ver al Señor yo, cara a cara. Pero Apocalipsis capítulo 5 también dice que estaban reunidos de todo país, de toda lengua, delante del Señor y cantaban un solo cántico. Así que como creyentes tenemos una nueva identidad colectiva. Ya no somos de un país. Por supuesto, tampoco somos yo de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. Somos de Cristo. Y en Cristo, dice la Escritura, estas 4 o 5 expresiones que hablan de quién somos. Somos un linaje escogido, una referencia a la simiente de Abraham, que sería bendecida y a través de esa simiente todas las naciones. Somos parte. ¿Qué ejercicio por parte de Pedro, hebreo, judío? Entender que la descendencia en el nuevo pacto no es por nacer en Israel, sino es por creer en el Señor Jesucristo. Es una descendencia espiritual. Y no importa si antes eras seguidor de Diana de los Efesios, o de Artemis, o de Afrodita, si has creído en Jesucristo, si te has arrepentido de los ídolos, si te has convertido lo de los ídolos a Dios, eres parte de ese linaje escogido. Eres parte del real sacerdocio. Para un judío, que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez en el lugar santísimo y con la sangre del día de la expiación, solo los sacerdotes podían tocar las cosas santas, solo ellos podían participar de las ofrendas. Era una barrera, pero si crees en el Señor Jesucristo, eres parte de ese real sacerdocio que viene desde el mismo momento en que Dios contrajo ese pacto con Israel, Éxodo 19, 6 al 7. Una nación santa. ¿De verdad os podéis imaginar gente de Corinto, promiscua, corrupta, seguidora de ídolos, pero que cuando acepta al Señor, un judío que creía que los gentiles era solamente el combustible del infierno que Dios había creado, que los gentiles eran considerados como perros. Pero Pedro dice, no, si sois creyentes, sois una nación santa, no importa que el mundo os rechace. Nación santa quiere decir, por supuesto, una limpieza ética, sed santos porque yo soy santo. Pero por otra parte, la claridad de que somos un pueblo separado del mundo, no somos del mundo. Dijo el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal antes de la cruz, dijo al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos una nación santa, separados para Dios. Y donde no quieran a Jesucristo, donde no quieran a Dios, tampoco debería ser nuestro lugar. Nación santa, dice el Señor, ellos, hablando de sus discípulos, del pueblo de Dios, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice más Pedro, pueblo adquirido por Dios. O traducido más exactamente, lo que pasa es que, claro, no queremos hacer la escritura demasiado complicada, pero en griego leeríamos pueblo destinado o guiado a ser posesión de Dios, llamados a ser la posesión de Dios. Esto nos habla del celo de Dios, del amor de Dios por lo suyo y por su pueblo en particular. Dios es celoso.
No es celoso en el sentido de que es paranoico, pero es celoso en el sentido de que ama lo suyo y ama la fidelidad. Éxodo 34:14 dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Primero hemos visto nuestra referencia, Cristo. Segundo, nuestra identidad, un pueblo. Y tercero, y no voy a dedicar mucho tiempo, nuestra actividad colectiva. Fijaos que en este pasaje Pedro no se pone a hablar de los dones del Espíritu, de lo que cada uno puede aportar. Eso lo hará en el capítulo 4 y versículo 10. Ahora usa un verbo en pasivo y lo que busca es: sed edificados, casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Eso incluye una responsabilidad en nosotros. Incluye que no haya rencillas entre nosotros. Incluye que no haya menosprecios, que haya corazones transparentes, porque si no, ¿cómo podemos ser una ofrenda aceptable a Dios? Necesitamos reconocer a nuestro hermano. Sed edificados. El entorno o la forma en que somos edificados, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Es en la medida en que buscamos al Señor, buscamos su comunión, buscamos la fidelidad a Cristo, en esa medida nos vamos a encontrar juntos. En la medida en que nos vindicamos a nosotros, en la medida en que buscamos que las cosas sean como nosotros decimos, es en esa medida que nos distanciamos y no cumplimos el propósito de nuestra identidad colectiva en Cristo. El modo de edificación como casa espiritual y sacerdocio santo. Los sacerdotes tenían que purificarse, limpiarse de toda inmundicia para no morir delante del Señor. Y necesitaban ofrecer lo que Dios les había pedido y no fuego extraño, o morirían como Nadab y Abiú, Números capítulo 9. Y algo importante, por eso decía la adoración, pero la adoración no entendida como un momento precioso de música que cantamos y disfrutamos, sino la adoración de vidas íntegras, de una comunión sincera, de un amor no fingido, como Pedro ha dicho justo antes en el primer capítulo. Ofrecer adoración delante del Señor. Y en segundo lugar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto quizás viene de Isaías 43:21, cuando el Señor dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Conclusión. ¿Individualismo o colectivismo? Estoy seguro que en lo individual pues buscas más o menos hacer lo que debes y más o menos conducir tu vida como bien entiendes. Pero hermanos, y aquí tenemos que preguntar en plural, ¿cómo estamos llevando a cabo nuestra identidad colectiva en Él? ¿Cómo estamos viniendo juntos en nuestra forma de vida, en nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo estamos viniendo juntos y encontrándonos alrededor del Señor? Pero luego, eso, declaramos las virtudes del Señor. Hemos nacido de nuevo y hemos nacido a una identidad colectiva. Hemos de considerar nuestra vida como iglesia. Es cierto que todos ofendemos muchas veces, dice la Escritura, no lo digo yo. Es cierto que tenemos que cuidarnos de no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, lo dice la Escritura, no yo. Pero aún así debemos buscar ser edificados conjuntamente. Pero por último, en un mundo donde Jesús
el Jesús de las Escrituras, porque hay Jesuses por ahí que pretenden decir que sí, ellos alaban un Jesús que es bueno con todos, que no dice nada a nadie, que tal y cual, pero ese no es el Jesús de la Escritura. El Jesús de la Escritura es el que predicó más del infierno que probablemente ningún otro escritor. Marcos capítulo 9. Ese Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad colectiva de, en medio de los desprecios del mundo, anunciar sus virtudes. ¡Qué contradicción! ¡Qué duro! Pero a eso estamos llamados, a llenar nuestros corazones de la persona de Cristo y no dejarnos intimidar, sino poder hablar con denuedo de quién es nuestro Señor. Y no solamente por aquellos que han de creer y renacer a la vida en Cristo, sino por el mismo Señor, que para eso nos ha adquirido como pueblo y esa misión nos ha dado aquí. Que el Señor nos ayude.